Buen tiempo, familia, buen tiempo, ya sea en la mañana, en la tarde o en la noche. No sé en qué momento nos estás viendo, pero lo que sí sé es que el Señor tiene grandes propósitos con tu vida y con tu amada familia. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Hoy entramos a un proceso bien hermoso, bien lindo, sábado. Estamos preparándonos para ya mañana estar en la celebración hermosa del domingo, Día del Señor. Estamos en la semana número 9 del Reino en Fe y Vida. Esta es una miniserie devocional. Ya estamos en la semana 9 después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ya pasamos todo lo que fue los 40 días que estuvo nuestro Señor caminando después de la resurrección. 10 días después completamos los 50 días, que es la apertura del Espíritu Santo, ese avivamiento. Y entonces estamos entrando en toda esta temática para poder fortalecer la fe y la vida del reino de los cielos en nosotros, que es nuestro Señor Jesucristo. El título de hoy es Dios está con la generación de fe. Dios está con la generación de fe. Yo no sé si tú eres generación de fe o eres la generación de pesimista, la generación que siempre está quejándose. Fe, somos esa generación, la generación de fe. En las tres citas bíblicas, en la mañana, en la tarde y en la noche. En la mañana vamos a leer dos salmos, el Salmo capítulo 13 y Salmo capítulo 14. En el Salmo capítulo 13, versículo 5 dice: mas yo en tu misericordia he confiado. Wow, en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegra en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Wow. En el capítulo 14 dice, versículo 2: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Versículo 3: todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan. Y a Jehová no invocan, al Señor no invocan. Versículo 5: ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. ¡Wow! Dios está con la generación de los justos. Aquí los justificados en el Señor, los de la fe. Del consejo del pobre se han burlado los impíos, pero Jehová es su esperanza. Bendito sea el Señor. Estos dos salmos son maravillosos para que lo medites de una manera tremenda y poderosa. Hay muchos comentarios, habrán cositas que voy a machacar, otras te las dejo aquí en el devocionales de Fe y Vida, blogspot.com. Ahí está abajito, está en la parte de la descripción del canal. El salmista espera la ayuda del Señor, como siempre, y lanza un grito de socorro. Con el alma angustiada, no deja de clamar por la presencia de Dios y sabe que puede alumbrarlo a tomar un buen camino y ofrecerle su fuerza, su fortaleza. Como siempre, en la naturaleza humana, en medio de sus depresiones morales, sienten una profunda confianza en la misericordia de Dios. Esto es algo tremendo. Solo hay salvación por medio de Él. El salmista, con fe en la ayuda del Señor, promete dar cánticos y dar gracias al Todopoderoso. Sabe él que Dios le da y le hace bien. Los salmistas siempre demuestran la fe en el Todopoderoso en sus cánticos y están clamando y están seguros. Esto con respecto al versículo, el capítulo 13 del Salmo.
Podemos analizar ya para terminar en este Salmo capítulo 13. ¿Es Dios la única salida? Para meditar. ¿Es Dios la única salida? Para el salmista solo había una salida y era el Dios Todopoderoso. La pregunta de hoy es Dios la única salida o depende de tus super amigos? ¿Depende de tus super contactos? Recuerda que dice, maldito el hombre que deposita su fe en el hombre. ¡Wow! Esto es tremendo. Podemos ayudarnos los unos con los otros. Sí, los unos con los otros nos podemos ayudar siempre y cuando nuestra confianza sea primero en el Señor y no en los hermanos de la fe y no en los amigos y no en los conocidos. Eso es lo que el Salmo 13 nos deja. El Salmo 14, el salmista expone a los seres humanos insensatos en su propia opinión. Quiere decir que el salmista está viendo de que los impíos y esta generación, tanto la del salmista en el Salmo 14 como la generación actual, solo están pensando en lo material, solo están pensando en sentirse cómodos, solo están pensando en deleitarse, entre comillas, ser felices, no importando si tengo que pisotear al que está a mi derecha, a mi izquierda, al frente. Solo quiero ser feliz. ¡Wow! El concepto de la soberanía de un solo Dios y creador de todo en este tiempo y en el tiempo del salmista era algo de locura. El necio materialista cree encontrar la felicidad en las cosas temporales. Él solo piensa, soy feliz si tengo el carro, soy feliz si tengo casa, soy feliz si hago la maestría, soy feliz si tengo esto, soy feliz. Y cuando tiene eso después dice, soy feliz si tengo lo otro. O sea, nunca va a ser feliz porque tiene un vacío existencial y ese vacío existencial solo es llenado a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso es que dice que no hay quien busque a Dios. No hay. El Salmo 14, cuando lo estés leyendo completamente todo, te das cuenta de eso. No hay quien dependa de Dios. Nadie quiere depender de Dios. Todos quieren depender de su ego, su prepotencia y yo. Y no decir, Señor, si tú quieres que se haga conforme a tu voluntad, no la mía. No creen en la existencia de un solo Dios verdadero. Hay cristianos que dudan. Le creo a Mahoma, le creo a Buda. Cuando están haciendo el yoga, ¿será que me conecto con yoga o me conecto con Jesús? Son impíos, no son creyentes verdaderos, porque el creyente verdadero sabe quién es su Salvador. En el pensamiento hebreo, cuando se refiere decir en su corazón, porque el salmista habla aquí en el 14, habla bien específico, dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había alguno entendido que buscare a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan, o sea, al Señor no invocan. Ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Jehová es su esperanza. Esto es tremendo porque dice el necio en su corazón, por eso es el versículo 1. Dice el necio en su corazón, su pensamiento, no hay Dios. Wow. Yo sé que me he pasado del tiempo de esta reflexión de estos dos salmos, pero es bueno que tú lo puedas analizar. Piénsalo, Dios es bueno. Nos vemos ahorita en un ratito y entramos a la parte de la segunda cita, que va unida también. Nos vemos ahorita. Ok, fue hermoso esos dos salmos. Uy, casi me quedo en el Salmo 14 hablando.
Me pasaba como 1 hora, 2 horas solo hablando en ese Salmo capítulo 14. Es maravilloso porque esa es la misma escena que Pablo utiliza para hablar y llevar al pueblo a entender que el necio en su corazón siempre va a decir: no hay Dios, no hay Dios. El Dios soy yo. Ahora entramos al Números capítulo 21. Ya vimos el día de ayer el capítulo 20. Hoy vamos a ver el capítulo 21 y vamos a hacer énfasis versículos 4 y 9. No vas a leerlo todo, solamente vamos a resaltar del capítulo 4 al 9. Y yo voy a resaltar el versículo 5 y el versículo 8 y 9. En el 5 dice: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, porque la pregunta del pueblo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que murmuráramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Vamos, versículo 8. Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¡Wow! Tremendo. Este texto es una serie completica de unos 3 meses. Pero bueno, vamos a hacer esa pinceladita ahí para poder comprender lo que el Señor en este devocional nos quiere enseñar. Una de las cosas que nos quiere enseñar es que las murmuraciones siguen, continuaron. Se desesperaron nuevamente en el desierto, y es verdad, no es de asombro que cuando pasamos por el momento de desierto nuestra mente sea bombardeada y podamos caer en la tentación de la murmuración. Cuando no hay para pagar los servicios, cuando no hay para tomar el transporte, cuando no hay ciertas cosas, comenzamos a murmurar y Señor, ¿y qué pasa? ¿Y dónde estás? El pueblo nuevamente murmura contra Moisés y contra Dios y contra Moisés. Pero ¿qué queremos resaltar aquí? En su mente todavía ellos quedaban en su mente lo efímero y pasajero de lo que ellos vivían, entre comillas, de la abundancia que estaban en Egipto. Siempre lo he dicho durante este tiempo, de que era un espejismo. Algunos tienen espejismo, recordando: yo cuando antes de conocer al Señor, antes de entregar mi vida a Jesús, yo me iba bien, yo hacía y deshacía, siempre tenía plata. Pero hay algo aquí, es que las consecuencias no la hablan entre comillas de lo abundante, pero es puro cuento. En Egipto es mentira. Egipto es efímero, te dice que eres próspero, que eres bendecido, pero tienes un vacío terrible. Y ante todo, esclavo. Hay mucha gente que son esclavas del trabajo, del negocio. No hay libertad, esclavismo, porque quieres estar en ese anhelo de éxito. Soy un hombre exitoso. ¿De qué le sirve al hombre ganarse el mundo y perder su alma? Yo quiero que tengas un equilibrio entre lo económico y lo espiritual y lo temporal. Una de las cosas que tenemos que tener claro es que la manera que recorres la tierra de bendición es estar sujeto a Él. Para ellos no querían sujetarse al Dios Todopoderoso. Para ellos eran tomar sus propias decisiones. Ellos no querían tener la expectativa de los milagros, de la provisión de cada día. No tenían claro eso.
Para ellos estaban en ese proceso, yo quiero ya entrar a la tierra prometida y yo quiero hacer y deshacer. A veces nosotros nos desesperamos porque no queremos cumplir el propósito en el desierto. Los desiertos te enseñan a reconocerte a ti mismo, a ver qué hay en tu corazón, si estás siguiendo al Señor de corazón, de gratitud o por conveniencia. Muchas personas van a las congregaciones por conveniencia. Voy a ir para ver si el Señor me bendice económicamente, voy a ir para ver si el Señor me da una casa, voy a ir para ver si el Señor me da un carro. Y si el Señor no te da el carro, la casa, en ese momento, ¿qué vas a hacer? Murmurar, porque tu motivación no era de gratitud, que yo estaba perdido y Él me salvó. Esa es la gratitud. Yo estaba perdido y Él me salvó a través de mi amado Salvador, mi hermano mayor, el Señor Jesucristo. Una de las cosas que debes de entender para ser exitoso y próspero en esta tierra, para esperar al Mesías, para esperar nuevamente a nuestro Señor Jesucristo por nosotros, debes de saber esto. Para llegar a otro nivel, entrar a otra temporada, tenemos que padecer y aguantar, pero el final será glorioso. Lo que te costó con valor lo vas a tener con mucha estima, pero lo que no te cuesta no le das el valor. Por eso que la sociedad esta es una sociedad desechable. Lo utilizan las personas y después ¡pum!, la desechan. Por eso que ellos tuvieron que aprender por dolor. La serpiente los comenzó a picar en el desierto, la serpiente, pam, pam, pam. Y la serpiente es el símbolo del pecado, la serpiente del pecado. Clavó e inyectó sus colmillos de mentira. ¿Dónde? En el huerto del Edén. El constante renegar al Señor traerá la influencia de la serpiente antigua. En este tiempo, entre más reniega, el enemigo dice sí, 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 y comienza a ganar ventaja sobre tu vida. Es el caso de la primaria. Si podemos mirar de este pasaje, Dios le está mostrando, por renegar, por no hacerme caso, por no estar sujetos a mí, la primera familia, Adán y Eva, ellos se dejaron influenciar por la serpiente. Por eso es que están viendo la serpiente. Y por eso el Señor dice, y ahora vas a levantar esa serpiente de bronce, para que sepan que la serpiente antigua los mordió, los condenó, y ahora que vean esa figura de esa serpiente que es el símbolo de la maldición, y cuando vean esa serpiente, ese acto de fe, de creer que son perdonados por ese pecado del primer Adán, es la representación de Cristo. Y es el mismo Señor el que nos da esa enseñanza maravillosa en Juan capítulo 3, versículo 13. Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Ese era el simbolismo. Tomó Jesús nuestros pecados sin él pecar, tomó nuestro pecado, que es la representación de la serpiente que nos llevó al pecado. Y ahora, al momento de tener ese contacto de fe que representa lo que dice la Sagrada Escritura, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Por eso es que hoy debes de tener claro tu contacto de fe. Deja de renegar y comienza a ser agradecido en medio del desierto. Señor, gracias, no comprendo, pero sé que tú tienes un plan hermoso para mi vida. Este es el mensaje de la tarde. Este devocional te lleva a eso, a no renegar y sí a ser agradecido. Y recordar que en la cruz del Calvario quedó toda la ruina, la escasez, la miseria, pero ante todo quedó ese pecado
de desobediencia, de no sujeción al Señor. Ahí te dejo unos comentarios bien lindos del obispo Agustín de Hipona, maravilloso, que hace un aporte. No lo puedo leer en estos momentos porque nos duraríamos media hora, 40 minutos el devocional, y no es la idea. Pero para los que tienen esa idea de conocer un poquito, ahí les dejo en el devocional escrito también unos comentarios míos. Nos vemos ahorita y nos encontramos ahora en la noche para meditar en Lucas capítulo 2. Nos vemos ahorita, no te vayas. Ok, para aquellos que hicieron sus pausas, te felicito, hiciste esa pausa de la mañana, entraste en la tarde y ahora entraste en la noche. Lo que siguieron, maravilloso, porque están estudiando, preparándose. En Lucas capítulo 2, versículo 1 al 20, lo vas a leer todo o lo vas a escuchar, audiolibro, pero quiero resaltar sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Voy a exaltar el mensaje de los ángeles a los pastores. Pero voy a exaltar el versículo 11, dice, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Bendito, el mensaje de los ángeles a los pastores. ¿Qué vamos a meditar aquí? Vamos a meditar algo bien maravilloso, porque el salmista expresa un hecho histórico con el cumplimiento del Eterno. Se cumplieron los días del alumbramiento cuando él dijo la salvación. ¿Se acuerda que estuvimos hablando en el Salmo cuando habla de esa salvación que es el Señor? Y esto es maravilloso, porque cuando nosotros podemos lograr entender que nuestra salvación depende de Dios y no de nosotros, que nuestra esperanza es en el Señor, por eso que el salmista habla de esa salvación en el Salmo 14. Y ahora nos encontramos aquí a Lucas expresando un hecho histórico con el cumplimiento del Eterno. ¿Se cumplieron los días de alumbramiento? Sí, los 9 meses, pero aquí vamos a hablar del cumplimiento del fin del imperio del pecado y la intervención de Dios a la raza humana. ¡Qué maravilloso! Ahí te dejo un comentario para que tú puedas. La otra frase que podemos, o la otra expresión es porque os ha nacido hoy, sí, el Salvador. ¡Qué realidad tan eterna! Ya nació nuestra esperanza y todavía está entre nosotros por medio del Santo Espíritu. Hoy tú y yo podemos ser portadores de esa buena noticia. Ya no necesita venir un ángel y decir, os ha nacido ya. Mira, Jesús nació en mi corazón. Nació en mi corazón. Lo acepté como mi único Señor y Salvador. El Espíritu Santo me tocó mi vida, me dio el don de la fe salvadora. Pude confesar a Jesús como Señor y Salvador. Reconocí mis pecados y por eso hoy ha nacido el Salvador en mi vida. Puedes también nacer en tu corazón. Esto fue lo que los ángeles dijeron, porque os ha nacido hoy. Y la otra frase es, y esto os servirá de señal. Qué mensaje poderoso del ángel, tan eficaz. El ángel hablando de esa manera tan tremenda y tan maravillosa, donde se encuentran el Verbo encarnado, envuelto. Uy, esto es una cosa tremenda. El Verbo encarnado en ese cuerpito pequeño. Eso es un misterio poderoso. El Salvador, 100% Dios y 100% hombre. ¡Wow! Esto es maravilloso. Ahí te dejo el comentario para que tú puedas analizarlo. Entonces podemos aterrizar a Lucas en la expresión cumplieron los días del alumbramiento. Ya sabemos que es el cumplimiento del fin del imperio del pecado.
porque os ha nacido hoy. Nosotros somos portadores de eso. Nació en mi vida, puede nacer en tu vida el Salvador. Y la otra frase que nos gustó es: y esto os servirá de señal. Una de las señales es la obra del Redentora del Señor en mi vida, cómo ha regenerado mi vida. Yo era antes una cosa y ahora soy otro, nueva criatura. De modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Bueno, y para terminar, quiero que sepas de que te dejo lo que vas a meditar en cuanto al domingo. El domingo vas a ir, mañana vas a ir bien hermoso, a gozarte en la presencia del Señor. Y bueno, te vas a encontrar que es el primer domingo después de la Trinidad, porque ya hemos hablado Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el devocional nos encontramos, está ahí escrito, te lo dejo en el blog. Salmo 73, Jeremías 23, meditas del versículo 23 al 32 y Mateo 7 del 13 al 14. Esas son las citas de la mañana, en la tarde y en la noche. Recuerda modelar la fe y la vida de Jesús. Recuerda eso, que no se te olvide. Y si no has recibido a Jesús como Señor y Salvador y no ha nacido en tu corazón, es tiempo que tú le digas: Señor, te acepto como mi único Señor y Salvador de mi vida. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Sé que ya tienes sueñito, vamos a dormir ya en la mañana, lo que tuvimos en la mañana tempranito y ahora en la noche. Que el Señor obre sobre tu vida. Nos vemos mañana, el segundo día de la semana número 10, mañana en la iglesia. Bendiciones, bendiciones.